y su verso 11 para la gloria del Señor. Apocalipsis 3 y su verso 11. Bendito sea el Señor, aleluya. Saludamos a los que lo van a estar viendo a través, bendito Dios, del canal de YouTube, de la página de la iglesia. Bendito Dios, allá hay un pueblo que también se goza. Bendito Dios, aleluya. Igual como usted se goza en este lugar, alabado sea el Señor, porque hay gozo en la casa de Dios, iglesia. Apocalipsis capítulo 3 verso 11, ¿lo tiene la iglesia? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Leámoslo una vez más. He aquí, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengamos en palabras de oración. Padre que estás en los cielos, Señor Dios soberano, en esta preciosa noche, Dios mío, delante de ti, Señor amado, me presento, Dios amado, una vez más, reconociendo, Señor amado, que tuya es la gloria, que tuya es la honra, que tú eres el dueño de este evangelio, de mi vida, Señor amado Dios, y que tú eres el dueño de esta palabra que voy a predicar en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le pido, Padre, que sea usted en esta hora tomando el control de mi vida, Padre celestial, de mi mente, de todo mi ser, Señor. Y que tu Espíritu Santo los dé la alianza, los dé la guía, Señor, amado Dios y Padre, para poder predicar esta palabra. Señor Dios mío, no le pido que me quite de este lugar, sino que se haga tu voluntad, Señor Dios mío, Padre, y que sea usted usándome como un canal de bendición para gloria de tu nombre, Padre. Reprendemos a Satanás por la palabra, Dios mío. En tu nombre reprendemos a Satanás y los demonios, Padre, en esta hora. En tu nombre reprendemos toda ave de rapiña que quiera robar las semillas, Señor, para gloria de tu nombre. Abre, Padre Santo, el entendimiento de tu pueblo. Abre los sentidos espirituales, Señor, amado Dios, en esta hora, para poder atesorar tu palabra, Dios mío. Padre Santo, en tu nombre, Señor, abriré mi boca y en tu nombre predicaré esta palabra, Dios mío. Reprendo a Satanás y a los demonios y todo aquello que quiera perturbar en esta hora por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, aleluya, Padre, entrégalo las arras, Padre Santo, Dios mío, la autoridad de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, quédate con nosotros, Padre, de principio a fin, Señor amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, bendito Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Bendito sea el Señor, pero siempre la alabanza ya tiene dueño. Bendito Dios, la alabanza ya tiene dueño, se llama Jesús de Nazaret. Bendito Dios, aleluya. Quiero meditar en esta hora bajo el tema: retén lo que tienes y no te descuides. Retén lo que tienes y no te descuides. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Retén lo que tienes y no te descuides. Amados hermanos, para poderle decir a una persona, retén lo que tienes, alabado sea el Señor, es necesario que primeramente usted puede ver algo en una persona. Usted tiene que ver algo, amados hermanos, sea bienes materiales o sea algo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira a alguien que no tiene nada, usted no le puede decir: cuida lo que tú tienes, para que nadie te lo vaya a robar. Alabado sea el Señor. Si usted puede ver una persona que no tiene nada, amados hermanos, no tenemos de qué decirle que tenga el cuidado de que cuide aquello que ha poseído. Bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo ha sido bendecida, amados hermanos, de bendición espirituales. Ha sido bendecida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, desde el momento que ha sido fundada, amados hermanos, ha sido siempre, dice la Biblia, que ha sido Dios el centro, amados hermanos, de la iglesia. Y cuando Dios es el centro de un lugar, amados hermanos, aquel lugar goza de bendiciones. Bendito sea el Señor. Aquel lugar, amados hermanos, goza, bendito Dios, aleluya, de lo que son las bendiciones espirituales.
espirituales, como también, amados hermanos, de todo lo que Dios quiere darle o manifestar en medio de su pueblo, amados hermanos. Pero bendito Dios, aleluya, vuelvo y repito, para que alguien lo diga a nosotros, fulano de tal, cuide tal cosa que usted tiene, es porque primeramente, amados hermanos, en nosotros tiene que haber algo, o alguien tiene que fijarse que ha visto que nosotros poseemos algo. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención porque la Biblia dice, amados hermanos, que el Señor le habla a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, bendito Dios, aleluya. Una iglesia, amados hermanos, que de las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis, esta es una de las segundas iglesias, de 2 iglesias que no se les encuentra ningún problema, ni tampoco el Señor las está exhortando, ni tampoco les reclama nada, amados hermanos, en contra de algo que ellas están cometiendo. Hay algo que me llama la atención, porque dice la Biblia que la iglesia, amados hermanos, de Esmirna, tampoco, bendito Dios, aleluya, el maestro, amados hermanos, el Señor, cuando la visita, cuando le dice, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, que aunque bendito Dios ha pasado por tantas tribulaciones, pero siempre se ha mantenido, bendito sea el Señor. Pero también a esta iglesia de Filadelfia, amados hermanos, me llama bastante la atención, porque el maestro Jesucristo le habla al pastor de esta iglesia, y lo primero que le dice, bendito Dios, aleluya, porque tengo algo, bendito Dios, aleluya, y es que he puesto una puerta a ti, alabado sea el Señor, una puerta grande en la cual nadie pueda abrir ni nadie pueda cerrarla. Oiga, qué bonito. Pero hay algo, amados hermanos, que me llama bastante la atención, y es que porque después de lo que el maestro, o de lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, viene una advertencia para esta iglesia. Y la advertencia es, amados hermanos, lo que hemos acabado de leer, lo que acabamos de leer en este momento, en el capítulo 11, iglesia del Señor, donde el maestro le habla y le dice, bendito Dios, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, qué tremenda estas palabras. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia, amados hermanos, el maestro no le había encontrado, amados hermanos, algún defecto de lo cual la pudiera reprender. Pero hay algo que la iglesia de hoy en día tenemos que entender, amados hermanos, y es que bendito Dios, aleluya, está sucediendo un descuido en la vida de nuestra vida personales muchas veces, o como también en la iglesia de hoy en la actualidad. Estamos, amados hermanos, viendo un descuido que se está viendo, bendito Dios, aleluya. Y es que muchas veces, amados hermanos, nosotros podemos decir, no, pero yo no me descuido, yo hago esto, yo hago lo otro, yo oro, yo ayuno y yo hago esto, bendito Dios, aleluya. Pero todavía, amados hermanos, hay áreas donde los estamos descuidando, hay áreas donde tenemos, amados hermanos, que comenzar a velar. ¿Sabe por qué? Porque pronto viene aquel, aleluya, aquel que lo dice, retén lo que tiene, y que es lo que le han dado a la iglesia, que es lo que le han dado al pueblo de Dios. ¿Sabe qué es lo que le han dado a la iglesia? ¿Sabe qué es lo que tiene la iglesia? La iglesia tiene la palabra de Jesucristo, la iglesia tiene poder de Dios, la iglesia tiene la palabra, la iglesia tiene, bendito Dios, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, amados hermanos, una iglesia, la iglesia de Jesucristo, esa ama la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo, esa guarda la palabra, guarda los mandamientos. Porque todos aquellos que se autodominan iglesia y no tienen la verdadera palabra de Dios, no pueden ser iglesia de Jesucristo. Pero aquí le dice, porque mire lo que dice en el capítulo 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, oiga, abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta, amados hermanos, en el ámbito, en el sentido espiritual, representa a Jesucristo. La puerta es Jesucristo, alabado sea el Señor. Y esta iglesia, amados hermanos, era el Señor mismo que estaba abogando por esta iglesia. Pero, amados hermanos, viene la advertencia de parte de Dios, y es que, amados hermanos, la iglesia hoy en día puede
puede gozar, usted y yo podemos gozar de dones espirituales. Usted y yo podemos gozar tal vez de tener palabra de Dios. Usted y yo podemos gozar de tener alguna visitación del Espíritu Santo. Pero sucede un problema, amado hermano, y es que si usted y yo lo descuidamos, de nada sirve, alabado sea el Señor, que Dios esté obrando en medio de nosotros. De nada sirve que Dios esté obrando, que haya palabra de Dios, pero si hay un descuido en nuestra vida, amados hermanos, nosotros vamos a fracasar. Si hay un descuido en tu vida, si hay un descuido en mi vida, usted y yo vamos a fracasar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el descuido lo llevará al fracaso. El descuido te alejará de la presencia del Señor. El descuido te alejará, amados hermanos, de que tú no goces un día estar en la patria celestial. De todo eso, amados hermanos, ay, bendito Dios, aleluya, puede suceder en la vida del creyente. Pero es tremendo, porque es por eso que viene la advertencia de parte de Dios. Y Él dice, amados hermanos, en el texto que hemos leído: he aquí, yo vengo pronto. Porque, amados hermanos, en la iglesia de Filadelfia era una iglesia, amados hermanos, que oigan lo que les sigue diciendo: yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto dice delante de ti, el capítulo 8, de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga, qué tremendo esto. Filadelfia era una iglesia, amados hermanos, que se había debilitado por momentos. Aunque por momentos se había sentido que las fuerzas ya no iban, amados hermanos, ya no tenía fuerza. Aunque sentía que no había fuerza, aunque sentía que no había, amados hermanos, cómo avanzar, bendito Dios. Pero había algo poderoso en esta iglesia, y era, amados hermanos, ¿qué era lo que esta iglesia había guardado? Había guardado la palabra del Señor Jesucristo. Porque eso, amados hermanos, eso tiene que bastarnos también a nosotros. Aunque usted esté debilitado, aunque usted esté, amados hermanos, que ya no tenga fuerza, pero si usted ama la palabra, si usted ama al Señor, usted siempre, bendito Dios, habrá fuerza. En el momento menos inesperado, usted tendrá fuerza para continuar. Usted tendrá fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque ama la palabra del Señor. La palabra de Dios será aquella que vendrá a tu memoria, al recuerdo, para que tú sigas caminando, para que tú te recuerdes lo que la palabra de Dios te dice a través, bendito Dios, de las Escrituras. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida, esa palabra hará efecto en tu corazón. Y tú, cuando te acuerdes de la palabra, cuando no has olvidado la palabra de Dios, la palabra de Dios vendrá a tu mente, y te acordarás aquellos textos que te han dicho: sigue adelante, porque no vas caminando solo, sino que Dios va delante de nosotros. Eso, amados hermanos, nosotros, cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente y no nos hemos olvidado de la palabra, entonces, bendito Dios, la misma palabra nos dará el impulso para seguir adelante. Pero aquí dice, bendito Dios, y ya aquí yo dice en el nuevo, y ya aquí yo he entregado, dice, a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado, por cuanto has guardado, oiga bien, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, qué tremendo. Aquí el maestro le da, aquí el Señor Jesucristo, hablándole a esta iglesia y dándole esas palabras de aliento, diciéndole: si tú siempre, aunque has tenido pocas fuerzas, pero si tú todavía sigues amando mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Por qué? Porque vienen pruebas para el creyente, vienen pruebas para usted y para mí. Usted tiene que tenerlo seguro que vienen pruebas, amados hermanos, pero cuando tú estás de la mano de Dios, esas pruebas te servirán para que comiences a escalar
un peldaño más y conozca que el Dios poderoso que está contigo es capaz de sacarte de una prueba y de ponerte hacia adelante, aleluya, para que veas la gloria de Él. Alabado sea el Señor. Es capaz, amados hermanos, ese Dios para poderlo sacar a nosotros en medio de una prueba. Pero me llama bastante la atención y porque el texto: retén lo que tienes y no te descuides. Porque, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, pareciera, amados hermanos, que estamos viviendo una mezcla de evangelio. Un evangelio, amados hermanos, que por veces miramos un verdadero evangelio en el carácter de un creyente. Por veces miramos, amados hermanos, un evangelio bastante, amados hermanos, bastante sembrado, por decirlo así, en el corazón de un hermano. Pero después, a través de las circunstancias, a través de los momentos, de los tiempos, pareciera que ese evangelio que aquel hermano ha reflejado, que aquel hermano ha, amados hermanos, mostrado, bendito Dios, pareciera que ese evangelio, amados hermanos, ha sido movido, ha sido, amados hermanos, bendito Dios, aleluya, no ha sido el fundamento, amados hermanos, suficiente para poder permanecer en la batalla, en la obra del Señor. Pareciera, amados hermanos, que en estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, el evangelio que muchas veces se está viendo, amados hermanos, pareciera que es una mezcla. Pero yo quiero decirte algo, alabado sea el Señor, y estoy hablando con los que estamos aquí, aleluya. Si usted y yo todavía, bendito Dios, estamos aquí de pie, alabado sea el Señor, demostrémosle al diablo que el evangelio que hemos conocido no es una mezcla. Alabado sea el Señor, es el verdadero evangelio, el verdadero genuino evangelio, aleluya. Aquel evangelio que me mantiene levantando las manos para nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Debemos de demostrarle a Satanás que no, amados hermanos, que no estamos jugando en este caminar. Debemos de demostrarle al enemigo que es verdad que hay momentos que vienen divinidades. Porque si yo te pregunto, o si tú me preguntas a mí, ¿cuántas veces, hermano Ángel, usted ha sentido divinidades? Yo te puedo decir un sinnúmero de veces y momentos que me he sentido que he deseado que alguien, o tal vez he deseado el apoyo de un hermano, de alguien que me dio una palabra. Pero sabe que es lo lindo, porque en aquel momento me siento que estoy solo, pero sé que Dios está conmigo, sé que Él es mi ayudador, sé que Él es el que me socorre, sé que Él es el que me levanta, sé que Él es el que me dice: levántate porque yo estoy contigo. ¡Aleluya! Y eso no basta. Pero hay creyentes que no entienden esto. Hay creyentes que no entienden esto. Hay creyentes, amados hermanos, que sí, y es que no quiero contradecir nada de esto, porque es verdad, es bonito, amados hermanos, el apoyo. Es bonito, amados hermanos, porque hay momentos que tal vez usted quiere, bendito Dios, meterse en una bendición, pero Satanás viene y comienza a hacerle guerra. Y qué bonito es cuando otro hermano o otra hermana le dice: mire, fíjate que yo he sentido de parte de Dios que hagamos esto para el Señor. Usted siente aquella fuerza y usted a eso lo impulsa para seguir adelante. Eso es bonito, y eso, amados hermanos, y ya como dice la palabra, que la oración de dos puede más que la de uno. Oiga bien, hay un soporte más bueno, amados hermanos, en el evangelio. Pero hay momentos que tenemos que entender que en este caminar, usted y yo solo vamos caminando solo para este mundo, pero va alguien poderoso delante de usted y de mí. Aunque es verdad que vamos caminando solo, aunque tal vez no tengamos, amados hermanos, la ayuda de nadie, bendito Dios, pero yo lo que necesito es que la ayuda del Espíritu Santo esté de mi lado, que el Señor los ayude, que el Señor los dé la fuerza, que los levante, que los diga que Él está con nosotros y que los ayude a caminar. Aleluya. Pero cómo cuesta, amados hermanos, entender en esos momentos difíciles. Y ahora quiero ver, amados hermanos, bendito Dios, aleluya, por qué suceden tantas cosas. Y quiero, amados hermanos, que miremos qué es el descuido. ¿Qué es un descuido, amados hermanos? ¿Qué es un descuido? Porque en el descuido, amados hermanos, hay un sinnúmero de, amados hermanos, de preguntas y respuestas. Porque, amados hermanos, el descuido puede venir a raíz de muchas cosas. El descuido puede venir a raíz de un cansancio físico. El descuido puede venir, amados hermanos, a raíz tal vez de alguna dificultad, una enfermedad.
El descuido puede venir, amados hermanos, a través, bendito Dios, aleluya, de un desánimo terrible que haya venido a la mente, al corazón, a la vida de una persona. Alabado sea el Señor. Pero el descuido, amados hermanos, en palabra práctica dice que el descuido significa no cuidar de las cosas o no ponerle atención a lo que tal vez nosotros hemos tenido. Oiga, qué tremendo esta palabra, porque, amados hermanos, un ejemplo claramente, le voy a poner un ejemplo material. Si usted tiene, amados hermanos, una casa muy bonita, una casa muy lujosa, y usted se descuida y no le pone importancia, no le pone atención, a los días esa casa va a estar, amados hermanos, que ya no va a ser aquella casa con aquella atracción que tal vez antes se miraba, sino que va a ser una casa como descuidada, una casa como que pareciera que está abandonada, y eso ya nos llama bastante la atención. Amados hermanos, de eso radica, dice, el descuido, no prestarle importancia, no prestar importancia cuando tú tienes algo. ¿Y por qué cuando tú tienes algo? Porque usted y a mí y a usted nos los han dado cualquier cosa. A usted y a mí nos han dado un Espíritu Santo, porque dice la Biblia que desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios siempre tiene que morar en nosotros. Y si somos marcados con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está en nuestra vida. ¿Y por qué nosotros vamos a descuidar algo tan valioso? Alabado sea el Señor. Amados hermanos, no podemos descuidarlos. ¿Por qué? Porque aunque Satanás anda como león rugiente, amados hermanos, viendo a quién devorar, pero la iglesia, amados hermanos, que se mantiene siempre agarrada de la mano de Dios, prevalecerá, dice la palabra del Señor. La iglesia que se mantiene agarrada de la mano de Dios prevalecerá, dice la Biblia. Alabado sea el Señor, aleluya. Y dice aquí, no, dice el descuido, dice, es no cuidar de las cosas que posees o no ponerle atención. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 2, alabado sea el Señor. Vamos a ver qué dice Hebreos. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, mire lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oiga la advertencia que el escritor a los hebreos le está dando a esta iglesia, amados hermanos. Aquí, bendito Dios, podemos ver que este hombre, amados hermanos, aunque uno dice que fue el apóstol Pablo, por su elocuencia, por la forma en que habla o que redacta esta carta, por el lenguaje que utilizó, algunos le atribuyen que fue Pablo, pero si fue este hombre, amados hermanos, qué bendición, porque este hombre se levanta y da estas palabras, amados hermanos, de advertencia a esta iglesia, y diciéndole a este pueblo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Oiga bien, con más diligencia, esto significa, amados hermanos, que con más aprecio, con más, bendito Dios, aleluya, con más afán, los procuremos, bendito Dios, aleluya, a atender, bendito Dios, a retener lo que hemos, bendito Dios, aleluya, lo que hemos oído, lo que hemos adquirido. ¿Y qué es lo que usted y yo hemos oído? Pues hemos oído la palabra del Señor. Es la palabra de Dios lo que los haya hecho efecto en nuestros corazones. Es la palabra de Dios que ha hecho efecto en tu vida. Si antes nosotros, amados hermanos, nada los podía hacer cambiar, pero ahora, bendito Dios, cuando escuchaste la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, bendito Dios, aleluya, te has dado cuenta cómo es el camino que tienes que caminar. En la palabra de Dios que te ha dicho cómo tienes que caminar en este caminar. En la palabra de Dios que te ha, amados hermanos, que te ha alineado para poder caminar rectamente en este caminar, aleluya. Pero aquí el escritor dice: por tanto es necesario, oiga, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga bien, no sea que los deslicemos.
¿Qué significa esta palabra deslizar? Significa no sea que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Con más, dice, oiga bien, con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. No lo descuidemos. Atendamos la voz de Dios a lo que hemos oído. Usted y yo, amados hermanos, cuando la palabra de Dios le ha hablado, usted tiene que andar meditando siempre en la palabra de Dios. Usted tiene que andar en el trabajo meditando en la palabra del Señor. Usted tiene que andar pensando y diciendo: Señor, ¿cómo es que yo debo de agradarte a ti? Usted tiene que andar porque es la palabra de Dios que tiene que hacer el efecto en su corazón. Aquí el escritor, él dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia nosotros atendamos, que con más diligencia, que rápidamente nosotros los abracemos de lo que hemos oído, porque si nosotros los descuidamos de esto, quiere decir el apóstol, vamos a caer, vamos a perecer, vamos a caer, amados hermanos. Y siempre Dios le habla a la iglesia, porque Dios no quiere, alabado sea el Señor, que el pueblo perezca. Dios lo que siempre está esperando de que la iglesia sea una iglesia en victoria, sea una iglesia de poder. Dios lo que siempre está buscando que un pueblo se mantenga siempre una iglesia marcando la diferencia. Eso es lo que Dios siempre desea del pueblo. Dios no está viendo, amado, el deseo de Dios nunca. El deseo de Dios ha sido primeramente verte ahí en el piso para después levantarte. No, ese no es el deseo de Dios. Hay personas que dicen: es que Dios primeramente me tiene que hacer pasar por el piso. El deseo de Dios no es ese. Ese ha sido, alabado sea el Señor, lo que Satanás ha logrado por tu descuido, cuando lo descuidamos, cuando nosotros descuidamos de nuestra vida espiritual. Esa ha sido la consecuencia, amada iglesia del Señor, cuando nosotros hemos descuidado. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque el deseo de Dios no es, amados hermanos, que el diablo te arrastre, te pisotee. No, nunca en la Biblia, yo en la Biblia no he encontrado un texto que diga, amados hermanos, que el deseo de Dios es primeramente verte en la ruina, verte, amados hermanos, quebrado. No, el deseo de Dios es siempre tener un pueblo que le esté dando alabanza. El deseo de Dios es siempre ver una iglesia despierta. El deseo de Dios es siempre ver una iglesia que rebose del poder del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios siempre, ver una iglesia que le alabe, una iglesia que se goce, una iglesia que glorifique al Santo de Israel. Ese es el deseo de Dios siempre, alabado sea el Señor. Pero aquí dice, por tanto es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hay personas que escuchan la palabra del Señor y ya no le ponen importancia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Si tú te vas y puedes escudriñar la vida cristiana de una persona que no le preste atención a la palabra de Dios, no tiene un fundamento firme en la palabra del Señor. Son personas, amados hermanos, que son, como dice la palabra del Señor, que son como viento de doctrina, amados hermanos, que son movidos por cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque no quisieron atender la palabra. Y cuando dice aquí, si no atendemos a la palabra, dice a lo que hemos oído, el apóstol, estos hombres, amados hermanos, estos hombres, sus características eran, amados hermanos, por doctrinar siempre a las iglesias. Siempre, amados hermanos, desde el libro de los Hechos en adelante, usted se puede dar cuenta que la tarea del apóstol Pedro, la tarea del apóstol Juan, la tarea de Pablo, la tarea de cada uno de los discípulos, la tarea de cada uno de Felipe, de todos los discípulos de Bartolomé, todos los que eran, amados hermanos, los apóstoles, bendito Dios, era, amados hermanos, a nutrir a la iglesia con el fundamento de la palabra de Dios. Era siempre darle, amados hermanos, aquella nutrición a la iglesia. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, Pablo siempre le decía a las iglesias, en muchas cartas repetidas les decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay otros que están predicando
predicando otro evangelio, pero yo quiero que ustedes sean fuertes en este evangelio, que ustedes se puedan parar firmes, que este evangelio sea un soporte para ustedes, para que no venga Satanás con otra doctrina demoníaca a quererlos mover, a quererles meter otro pensamiento, para que ustedes se aparten de la verdad. Ese era el deseo del apóstol siempre a las iglesias. ¿Para qué? Para que las iglesias se mantuvieran en la verdad de Cristo Jesús y no parecieran, bendito Dios, aleluya. Siempre el interés era ese. El interés era ese siempre, de que la iglesia, amados hermanos, tuviera un conocimiento más amplio. Y aquí el escritor dice, por tanto es necesario. Pero mire lo que dice aquí. ¿De qué causa? Dice, ¿qué es lo que causa el descuido espiritual? ¿Qué es lo que viene a causar un descuido espiritual en nuestra vida? Y dice aquí, cuando ponemos, dice, atención en cualquier cosa que no es Jesucristo, o cuando ponemos atención, o cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, en las riquezas, en la vanagloria, o cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. De ahí depende, amados hermanos, de ahí depende también un descuido espiritual en nuestra vida. ¿Me está escuchando la iglesia? Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. De ahí depende, amados hermanos, un descuido espiritual también. Cuando, amados hermanos, nosotros ponemos primeramente la confianza en otras cosas que no es Jesucristo, que no es, amados hermanos, el evangelio de Jesucristo. Porque hay tanto creyente en estos tiempos que se va por una crítica. Porque hay tanto evangelio, amados hermanos, evangélicos, que si usted les pregunta, hermano, ¿y usted por qué ya no se está congregando? Es que fíjese, hermano, que hace unos años me hicieron esto y me hicieron los otros. ¿Sabe por qué sucede esto? Esto sucede porque, amados hermanos, no han puesto la mirada en Cristo Jesús. Cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús, no habrá nada que lo pueda mover. A usted no hay nada que lo pueda mover. Amados hermanos, si así al que tenga la par se le quede viendo feo, pero hay uno que tiene ojos de misericordia y se le queda viendo con ojos de amor, y ese es Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito Dios. Aquí dice, cuando ponemos, dice, la atención en cualquier cosa que no es Jesucristo, de allí radica un descuido espiritual. Y para eso quiero que vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, 12. Bendito Dios, porque sucede, amados hermanos, cuando muchas veces, amados hermanos, nosotros no ponemos la confianza en lo que es, amados hermanos, Jesús de Nazaret, nuestra confianza va a comenzar a temblar, a tambalear, por decirlo de esta manera. Y aquí dice, bendito Dios, aleluya, así que el que piense estar firme, mira que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos que no nos dejará, dice, ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oiga, qué bonito esto, qué lindo esto, amados hermanos, porque aquí el apóstol Pablo, él le habla a la iglesia y le dice, bendito Dios, aleluya, que no hay ninguna tentación, dice, por la cual nosotros, amados hermanos, que podamos ser más tentados, que Dios no los puede librar de eso. Pero ¿para quiénes es eso? Para aquellos que han puesto la confianza en el Señor Jesucristo. Para aquellos que han puesto la confianza, amados hermanos, es que usted y yo no los podemos descuidar de este caminar. Usted y yo no los podemos descuidar. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le importa esperarte 1 año, esperarte 2 años, esperarte 3 años. A Satanás no le interesa eso. Al diablo te puede esperar 15, 20, 30 años. Hemos visto, amados hermanos, de personas que han caído. ¿Sabe por qué? Porque se han apoyado en sus propias fuerzas. Porque de ahí radica lo que hemos leído. De ahí radica, amados hermanos,
hermano, un descuido espiritual cuando nosotros decimos, es que yo ya me lo sé todo, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, a mí el diablo no me puede hacer entrada. No, amados hermanos, aquí si no estás agarrado de la mano de Dios, aquí estamos presos para ser, amados hermanos, tentados por el diablo. ¿Sabes por qué Satanás todavía, amados hermanos, hay muchos de los que estamos aquí todavía, bendito Dios, los permanecemos en la verdad? Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y de la mano de Dios estamos agarrados. Es por eso que el diablo no los ha podido, amados hermanos, no ha podido quitarlos, bendito Dios, donde Dios los ha puesto. Alabado sea el Señor. Es por eso, amados hermanos, hay personas que se jactan, que dicen, ay no, es que yo ya lo sé todo. Alabado sea el Señor. Y de ahí depende, amados hermanos, una caída, un descuido espiritual en su vida. Usted y yo no se puede dar el lujo de decir, amado hermano, mire hermana, ¿para qué me llama a mí para orar? Si yo soy una gran oradora en la casa. Usted no se puede dar el lujo, ay no hombre, ¿y para qué me está invitando a ayunar? Si yo paso los 7 días de la semana en ayuno. Santo. Y usted apenas hace 1, 2 y me está diciendo a mí, me está involucrando a mí. Si yo paso más en ayuno que usted, óigame, estas personas, amados hermanos, estas personas son que a los dillitas usted los mira, que ya andan, amados hermanos. El enemigo, ¿sabe por qué? Porque se han puesto la confianza en su propia fuerza. Usted y yo no podemos poner la confianza en nuestra propia fuerza, en lo que yo sé, en lo que yo hago, amados hermanos, en lo que yo puedo hacer para el Señor. No, yo no puedo poner la confianza en lo que yo hago para el Señor. Mi confianza tiene que estar puesta en Jesús de Nazaret. Mi confianza tiene que estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquellos que han puesto la confianza en Jesús de Nazaret todavía permanecen peleando esta batalla, todavía permanecen guerreando en este evangelio. ¿Por qué? Porque su confianza no ha sido en los ayunos que ellos han hecho, en las oraciones que hacen, sino que ha sido en Jehová Dios de los ejércitos, que ha hecho el cielo y la tierra, y lo da la fuerza, y lo da, bendito Dios, la victoria para seguir adelante. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hay personas que usted las puede escuchar hablar de una manera, amados hermanos, que cuando se les escucha aquello, en vez de ser de bendición, como que molestan un poco. No le digo que caen mal, sino que ofenden, hermano. Y qué tremendo, porque lo que hemos leído aquí dice de qué causa un descuido espiritual. Cuando ponemos atención en cualquier cosa que no es Jesús de Nazaret, o en las riquezas, o en las cosas de este mundo, o cuando cuando nos apoyamos en nuestra propia fuerza. Y es lo que hemos leído aquí. Así que el que piense estar firme, dice aquí, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, usted no sabe cómo Satanás, las estrategias del diablo, cómo el enemigo en estos tiempos se está levantando. Satanás puede hacer, amados hermanos, que tú te sientas que eres, bendito Dios, una persona superior que los demás. Pero ¿sabes por qué? Es para que, bendito Dios, para ver tu caída. Porque eso es lo que el diablo le interesa, ver la caída de nosotros. Pero aquellos que todavía están agarrados de la mano de Dios, el diablo una vez más se quedará con las ganas de ver la caída. Porque el pueblo de Jesucristo no es títere del diablo. Usted y yo no somos títeres de Satanás. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el remanente de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Usted no es títere del diablo, que el diablo ahora lo va a hacer como él quiere y mañana lo va a soltar. No, usted hay un Espíritu Santo en usted, hay autoridad de parte de Dios para reprender y echar fuera todo aquello que el diablo está lanzando, y Dios los entregará la victoria. Aleluya. Porque yo no sé cuántos quieren ser títeres del enemigo, pero yo no quiero ser títeres del diablo. Es verdad que puedo tener debilidades, sí, porque aquí dice que esta iglesia, aunque tenía poca fuerza, me dice, pero ha guardado la palabra de mi paciencia. Usted puede estar debilitado. Usted puede decir, hermano,
yo no siento ganas de seguir en el evangelio. Pero si amas la palabra de Dios, si amas, bendito Dios, aleluya, la palabra de Dios, esa misma palabra en el momento cuando menos acuerdes, esa palabra te dará fuerza para que tú comiences a caminar. Esa palabra te dará fuerza para que tú comiences a escalar un peldaño más. Eso tenemos que tenerlo por seguro, porque la debilidad puede venir, el problema puede venir, el cansancio puede venir, las enfermedades vienen, claro que vienen, y los ataques del diablo se vienen juntos, se mixtean siempre, amados hermanos, porque siempre el diablo espera a alguien que esté debilitado para tentarlo. El diablo nunca te va a venir a tentar tampoco cuando tú estás, bendito Dios, buscando, o cuando te has metido en un proceso, amados hermanos, en una bendición con el Señor. El diablo nunca va a venir a tentarte, a quererte desanimar cuando estás buscando del Señor, cuando estás buscando en la madrugada, cuando estás buscando en ayuno, cuando estás buscando en oración. ¿Sabes cuando el diablo comienza a ponerte desánimo satánico? Es cuando tal vez viene una enfermedad y comienzas a descuidarte, no quieres venir a la iglesia, no quieres orar, no quieres leer la Biblia. Entonces el diablo dice: oh, no, hombre, este está fácil, ahora entonces vamos a aprovechar. Es por eso que no debemos de descuidarlo, es por eso que tenemos que estar latentes. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, dice la palabra, viendo a quien devorar. Pero poderoso es Dios que nos entregará victoria, poderoso es Dios que no dejará que nuestros pies resbalen, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Las características del descuido. Mira qué tremendo. Ya vamos a terminar, vamos rápido. Las características del descuido. Dice, mire la número 1, no ora. Oye, qué tremendo. Las características de una persona que se está descuidando, del descuido espiritual: no ora, no lee la Biblia, no se congrega. Estas primeras 3 características es que comienzan a resaltar en la vida de una persona que está descuidado, que está, amados hermanos, descuidando su vida espiritual. Dice aquí, bendito Dios, no orar. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros en medio del problema es cuando más oramos? ¿Cuántos de los que estamos aquí en medio de la dificultad es cuando más oramos? ¿Y sabe por qué es que nosotros muchas veces, amados hermanos, no podemos obtener la victoria que queremos tener en ese momento de angustia? Es porque nuestras oraciones, amados hermanos, no son oraciones con quebranto, no son oraciones, amados hermanos, con aquel quebranto que Dios pueda, amados hermanos, ver desde el cielo y decir: verdaderamente no ha parado de orar, aunque ha venido la prueba, como Job, amados hermanos, este hombre, cuando dice que se sintió con aquel problema, aquella enfermedad, sus hijos se habían muerto, pero él dice que levantó los ojos y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Oiga, amados hermanos, este hombre siempre comienza a clamar, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, no tengo por qué avergonzarme, desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová es el que conoce todo de mí, él te escudriña todo mi ser, él es el que conoce mis extrañas, él es el que conoce todo de mí. Este hombre siempre se mantuvo buscando, orando, dándole gracias a Dios. Pero qué bonito, porque al final Dios lo bendice, y Job puede decir: de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. ¿Por qué? Porque él se mantiene siempre, él se mantuvo, amados hermanos, y la Biblia dice, y en todo esto dice, Job no pecó ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, amados hermanos, en el proceso era doloroso, los hijos los había perdido, amados hermanos, la mujer se había ido, aquella mujer le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Los amigos también le decían: mira cómo te tiene el Señor. Pero él decía: vive Jehová, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué? Porque esa es la convicción de aquel bendito Dios, aleluya, que la prueba no lo va a mover, que bendito Dios, que la confianza la tiene en Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero es tremendo cuando nosotros nuestra confianza primeramente la ponemos en la salud, en los bienestares de nosotros, en el trabajo. Si no trabajo no comemos, decimos.
Eso dice el libro, dice de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, dice que el que no trabaja y que no come, está bíblico, los hacemos. Y nuestra confianza primeramente en las cosas materiales. Es por eso que cuando viene la prueba, amados hermanos, el problema se dificulta más. Y salimos de arrastra, pero muchas veces no salimos cantando victoria. Porque yo no sé cuántos tal vez han pasado un proceso, pero no han salido cantando victoria. Sino que solamente ven que las aguas se han calmado nada más. Pero ¿sabes ¿sabes qué es lo que pasa? Que no tienes que confiarte, porque después de esa viene otra tormenta más recia. Nosotros, usted y yo, no tenemos que confiarnos, porque después de eso viene otra tormenta más recia. Y aquí dice, la característica del descuido es no orar, no leer la Biblia, y no congregarse, dice. ¿Cuánto creyente, amados hermanos, tiene por costumbre? Alabado sea el Señor. Y para eso los quiero llevar, amados hermanos, lo que dice Hebreos, bendito Dios, Hebreos capítulo 10. Alabado sea el Señor. Ya los vamos a ir para que vaya a dormir a la casa. Bendito sea el Señor. Hebreos 10, 25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Cuando estudiaba esto, lo comparaba con esta advertencia de la iglesia que hemos empezado esta enseñanza, este mensaje. Porque cuando Dios le habla en el capítulo 3, en el verso que hemos leído, le dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y aquí, amados hermanos, el apóstol le dice a la iglesia de Hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veas que aquel día se acerca. Porque siempre, amados hermanos, es la exhortación para la iglesia, para que no los descuidemos. Es porque, amados hermanos, de un momento a otro el Señor aparecerá. ¿Y qué hay de nosotros si el Señor los haya, amados hermanos, descuidado? ¿Qué hay de usted y de mí, amados hermanos, si Dios los haya descuidado? Bendito Dios, aleluya, porque sabe una cosa, amados hermanos, sabe que nosotros en momentos, es verdad, hay momentos que tiene que ser algo, amados hermanos, que pueda hacer que no podamos venir a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa cuando venimos, amados hermanos, y no venimos a la casa de Dios? No los queremos congregar, como dice aquí la palabra, lo estamos haciendo por costumbre. Amados hermanos, hay tantos creyentes que ya no siente, amados hermanos, el remordimiento, amados hermanos, sabiendo que ya tenemos estipulados los días que son de servicio, tal vez no de esta iglesia, de otras iglesias, alabado sea el Señor, pero ya no sienten aquello, les da igual, amados hermanos. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué pasaría si en ese momento la trompeta sonara? ¿Cómo Dios los encontraría en ese momento? ¿Será que volamos con el Señor? ¿Será, amados hermanos, que tenemos una excusa válida para Dios? ¿Sabe por qué? Porque el problema es que nosotros a los líderes, a los pastores, le podemos dar una excusa barata y ellos la pueden creer. ¿Por qué? Porque ellos son humanos, ellos son carne, a ellos los podemos engañar, pero hay un todopoderoso que no lo podemos engañar, y es, amados hermanos, que nosotros con quien debemos de ser sinceros es con Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo de usted y de mí. Él sabe, amados hermanos, si las veces que tal vez no he venido es porque tal vez estoy enfermo, o es porque no quiero, o es porque tengo pereza, o porque ya se me hizo costumbre. Él sabe todo de mí. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que esa vida nos va a llevar una vida firme al estar con el Señor en aquel día, amados hermanos, cuando nosotros tenemos, amados hermanos, por costumbre el no congregarnos en la casa del Señor? Es tremendo y debemos de meditar. Cuando usted se quede en su casa, medite y váyase a esa palabra y diga, lea esta palabra y diga: Señor, ¿qué me quieres hablar aquí? Acuérdese de este texto de Hebreos 10:25, acuérdeselo, memoríceselo en la mente. Y cuando Satanás venga y le ponga ahí el desánimo y le diga: no vayas ahora a la iglesia, diga: ¿será que
¿obedezco a la voz del diablo o me levanto? Porque qué tremendo. Y está bien, amados hermanos, que por X razones, por alguna enfermedad, porque yo también ya me he quedado en muchas ocasiones, no me he sentido bien de salud, o tal vez me he agarrado la tarde, he hablado, a veces he dicho, mire, pero Dios sabe lo mejor, y hay una excusa válida. Pero que cuando, amados hermanos, por hacer otras cosas, nosotros los descuidamos. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, no dejando de congregarlo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolo. Y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Oiga, qué tremendo. La venida del Señor se acerca. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Si no estamos preparados con el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Las consecuencias, dice, aquí termino. Las consecuencias del descuido. Dice que el descuido produce enfriamiento, estancamiento y peligro de perder la salvación. Enfriamiento, estancamiento y peligro de perder la salvación. Eso es, amados hermanos, las consecuencias del descuido. Y es por eso, amados hermanos, que le habla en Apocalipsis también. El Señor le habla a aquella iglesia y le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Óigame, ¿por qué, amados hermanos? Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros pensamos que llevando una vida a medias en el Evangelio, nosotros, amados hermanos, somos salvos. Amados hermanos, hemos podido, amados hermanos, pensar y decir muchas veces: es que yo llevando esta vida así, pues el Señor sabe todo de mí, y yo con estas mañas, con todo esto, con esto y lo otro, pues yo soy salvo. La Biblia dice que por gracia salvos somos. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, si la realidad, amados hermanos, es otra? Bendito sea el Señor. Porque hay personas que piensan que pueden pecar, que pueden, amados hermanos, vivir una vida fría en el Evangelio, sin querer, sin intereses, estancadas en el Evangelio, y ellos piensan que pueden agradar a Dios. Usted no está agradando a Dios cuando usted se estanca. Si usted está frío en el Evangelio, usted no está agradando a Dios. Para agradar a Dios, amados hermanos, tenemos que meterlos en el fuego del Espíritu Santo, porque el fuego del Espíritu Santo es lo que te procesa y la que te hace, que te filtra. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que nosotros agarremos un molde diferente en el camino del Señor. Pero si nosotros estamos fríos, ¿cómo vamos a ser procesados? ¿Cómo vamos, amados hermanos, a ser moldeados de parte de Dios? Y dice aquí las consecuencias del descuido. Dice: el descuido te trae, dice, enfriamiento espiritual, estancamiento. Tanta gente estancada en estos tiempos. Y será que cuando Dios, y la palabra que hemos leído dice: retén lo que tienes y no te descuides. Y cuando estamos estancados, ¿por qué, amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando los estancamos? Estamos, amados hermanos, deteniendo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? ¿Sabes por qué? Porque a Dios, a todos nosotros, Dios nos ha dado algo especial. Usted y yo, no, amados hermanos, no solamente estamos en una iglesia y solamente somos, por decir, yo soy cristiano, soy un bulto más. No, usted no es un bulto más. Usted, a Dios le ha dado algo especial. ¿Para qué? Para que lo trabaje, para que trabaje en la obra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando lo estancamos? ¿Qué pasa cuando lo estamos estancando? ¿Será que estamos agradando a Dios de esa manera? ¿Será que le estamos agradando? ¿Y por qué no hay un remordimiento en nosotros, amada iglesia? ¿Por qué no hay un remordimiento en ti y en mí? ¿Por qué no hay un verdadero remordimiento, sabiendo, amados hermanos, que Dios los ha dado tantas cosas, los ha dado dones, los ha dado tantas cosas, amados hermanos, y los estamos estancando? No queremos hacer nada por el Evangelio, no queremos trabajar en la obra del Señor. ¿Será que cuando Cristo venga, será que podemos decirle a Dios: Dios, examina mi vida, te agrado así con esta vida que estaba viviendo? ¿Será que cuando los presentemos delante de Él, dice la Biblia, que delante de Él se presentará toda lengua, todo linaje, toda nación se presentará delante de Dios en aquel día? ¿Para qué? Para, dice, bendito Dios, aleluya, para cada uno recompensar según sus obras, amados hermanos, para cada uno ser galardonado, dice la palabra del Señor. Debería de nacer un quebrantamiento en nuestros corazones.
Porque dice aquí, las consecuencias, dice, del descuido espiritual te traen enfriamiento. Una persona fría no le interesa el evangelio. Una persona fría le da igual. Así puede venir un ángel, se puede parar aquí y predicar. Y si es de los mismos de casa, ya ese ya me aburre ya. A ver cuántos no saldrán con ese pensamiento ahí, ese hermano Ángel que los aburre tanto ya. Eso testifica un enfriamiento espiritual en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando estoy ahí, yo hasta del más nuevito me gozo. Sí, los jóvenes que comienzan a predicar, y cuando han predicado yo me he gozado. Alabado sea el Señor, aquellos que tienen 2, 4, 3 veces las oportunidades que les han dado para predicar. Yo me he gozado. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, amados hermanos, esta es la palabra de Dios y debemos de gozarnos con la palabra del Señor. Y dice aquí, bendito Dios, dice que produce enfriamiento, estancamiento y peligro de perder la salvación. Quiero que vayamos a Filipenses. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, 12. Y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga esta palabra, qué tremenda. Y lo que hemos leído dice que las consecuencias del descuido producen enfriamiento, estancamiento y peligro de perder la salvación. Y aquí, amados hermanos, el apóstol le habla a la iglesia de Filipenses y le dice: amados hermanos, ocupaos en esta salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué ocupaos en esta salvación? Porque, amados hermanos, tú no te puedes confiar de que ya eres salvo. Tú no te puedes confiar y decir: alabado sea el Señor, ¿será que ya puedo ser salvo? Y cometiendo pecado, haciendo cosas desagradables que a Dios no le agrada. Aquel apóstol, él le dice: amados hermanos, y aunque yo no estoy ahí, le dice, preocupado siempre porque en mi ausencia, le dice, porque hay personas, amados hermanos, que solo porque otros los miren, se hacen que son cristianos, se hacen que aman a Dios, se hacen, bendito Dios, se hacen pasar por personas, amados hermanos, que poseen algo de parte de Dios, pero sin embargo, amados hermanos, la realidad es otra. Están viviendo una vida tibia, están viviendo una vida fría, están viviendo una vida apartada de la presencia del Señor, y eso es terrible. Y aquí el apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre sabéis, obedecer, dice, obedeciendo, no como en mi presencia, oiga bien, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando él llegaba, él instruía, y la gente, amados hermanos, obedecía todos los mandamientos que él hacía, que los estatutos de parte de Dios que él dejaba en la iglesia. Pero sucedía que habían iglesias, por ejemplo, la iglesia de Corintios. Fue una de las iglesias que más guerra le dio el apóstol Pablo, porque Pablo se halla en la necesidad de decirle: ustedes piensan que yo, aunque yo no he estado con ustedes, pero he estado, bendito Dios, presente en espíritu, y el Señor me ha revelado lo que ustedes manifiestan dentro de esta congregación. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fundó la iglesia de los Corintios, amados hermanos, Pablo se va y se sigue fundando las demás iglesias, pero Corintios comienza a corromperse, comienza, amados hermanos, a amar la fornicación, el adulterio, de tal manera que había fornicarios, adúlteros dentro de la congregación, que dice la Biblia que eran, amados hermanos, que querían permanecer en el cuerpo, participar del cuerpo de Cristo Jesús. Y Pablo se halla en la necesidad y le dice: ustedes están envanecidos. ¿Por qué? Porque esa iglesia, amados hermanos, tenía júbilo, tenía dones. Porque en el capítulo 1 Pablo le habla y le dice: gracias doy a Dios porque en nada les hace falta a ustedes.
Están completos, les dice el apóstol. Y le doy gracias a Dios porque nada les hace falta. Pero más adelante Pablo le dice: ustedes están envanecidos. Ustedes lo que tienen eso, ustedes lo que están son locos, les dice en otras palabras. Porque ustedes dicen que están llenos del poder de Dios, están llenos de la gloria de Dios, pero hay envidias, hay contiendas, hay celos, hay distinciones, hay fornicaciones, hay adulterio dentro de la iglesia. Oiga, qué tremendo. Todo esto lo practicaba la iglesia de Corintios. Pero Pablo se halla en la necesidad, y la iglesia pensaba que estaba agradando a Dios. Así como en estos tiempos, gente, amados hermanos, con un corazón odioso piensa que agradan a Dios. Gente, amados hermanos, que no se les puede decir nada. Gente con sus corazones llenos de envidia que piensa que están agradando a Dios. Gente, amados hermanos, bendito Dios, odiando a medio mundo que piensa que están agradando a Dios. Pero aquí, amados hermanos, esta advertencia le dice: por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Claro, porque delante de Pablo se portaban bien. Pero Pablo le sigue diciendo: solamente, si no mucho más, dice, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oiga, qué tremendo. Ocupaos de vuestra salvación. Y le quiero leer otro texto. Mire lo que dice ahí también Hebreos capítulo 3. Bendito sea el Señor. Hebreos 2:3. Dice aquí, Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada de primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oiga, qué tremendo. Me gusta esto. ¿Cómo escaparemos? Dice, nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Oiga, qué tremendo esto. ¿Cómo escaparemos? Pero aquí, volviendo al texto, en el libro que hemos leído, Apocalipsis, aquí Juan le dice, el Señor le habla a Juan en esta revelación y le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, qué tremendo. ¿Será que va a ser bueno para aquel creyente que, amados hermanos, haya luchado tal vez un par de años y tal vez se haya engañado y haya dicho: bueno, ya luché 3 años, ya estuvo, ahora me puedo confiar? Y en aquel día, en vez de que mencionen su nombre, mencionen el nombre de otro, y la corona que era para él ya no va a ser para él, sino que va a ser para alguien más. Qué tremendo. Porque y no solamente eso, sino que ¿a dónde estará el destino de esta persona? ¿Cuál será el destino de esta persona, amados hermanos, que estuvo un día en el evangelio, que poseó tantas cosas de parte de Dios, y amados hermanos, y las ha descuidado, las ha perdido? ¿Cuál será el destino si no, bendito Dios, si no vela, como dice la palabra del Señor? Por eso la iglesia tiene que estar velando, amados hermanos, en estos tiempos finales que estamos viviendo. Velemos, amados hermanos, alabado sea el Señor, pidámosle a Dios misericordia. Y que si hay momentos que te sientes, amados hermanos, débil, hay momentos que te sientes débil, pues pídele a Dios la fortaleza. Dios tiene poder para fortalecerte, Él tiene poder para entregar fuerzas nuevas, Él tiene poder para ayudarte y para que tú camines hacia adelante. Él tiene poder, amados hermanos, para que nosotros continuemos en este caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro orgullo muchas veces no lo deja. Nuestro orgullo no lo deja. ¿Para qué le voy a pedir a Dios? Si Él quiere, que haga lo que Él quiere en mi vida, y si no, pues seguiré lo mismo. Ya hemos leído varios ejemplos que hemos visto en esta tarde. Medita en tu corazón cómo estás delante del Señor y recapacita. Y haz las primeras obras, como dice la Biblia, y arrepiéntete, porque si no, dice la palabra del Señor, vendrá como ladrón a la noche, cuando nosotros menos los acordemos, menos lo esperemos. Aquel que está olvidado del evangelio, ese ni se acuerda si Dios va a venir o no. Personas que pasan semanas y ni se acuerdan cuándo será la venida del Señor.
Y el apóstol Pablo dice que no teniendo, dice que siempre clamando, amados hermanos, ¿por qué? Pues no teniendo por tardanza, como algunos tienen por tardanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que tenerla por tardanza. Tenemos que estar meditando día tras día. Ya en el trabajo usted medite, dígale, Señor, si ahora fuera tu venida, Señor, ¿será que estoy dispuesto para irme contigo? Examíname, hazme sentir ese deseo que yo siento en mí. Pero no dejémoslo de descuidar. Mire, amados hermanos, yo a veces agradezco a mi esposa a veces, porque hay momentos que ella es la que me dice a mí: yo no te veo que estás buscando. Ay, ¿qué te pasa? Porque no te veo que estás leyendo la Biblia. Eso es bonito, amados hermanos, cuando alguien te da ánimo y te hace y te vuelve a que tú te vuelvas de vuelta, que tú vuelvas a agarrar de vuelta. Mi esposa en muchas ocasiones me ha dicho: ay, ¿qué te pasa? No he visto que estás buscando, que estás leyendo, qué te está pasando. Y eso a mí me da fuerza. Hay momentos que he estado debilitado. Hay momentos que me siento, amados hermanos, que no puedo. Y yo digo, a veces me pongo a pensar y digo: Dios mío, ¿y cómo hago? ¿Qué hago, Señor? Y a veces agarro la Biblia, no entiendo nada. Y leo y no entiendo nada. Y después a mí agarra algo como que me quiero frustrar. Pero a la misma vez, amados hermanos, de repente viene algo, alabado sea el Señor. Y después Dios pone palabra, después Dios abre el entendimiento. Y me comienzo a dar cuenta y comienzo a leer, amados hermanos, y ya siento, amados hermanos, que ya Dios está haciendo la obra. Eso es bonito, pero ¿sabes qué? No debemos de descuidarlo, no lo descuidemos. Sigamos siempre adelante, aunque no quieras leer, aunque no quieras orar, aunque no quieras ayunar, aunque no quieras levantarte de madrugada, pero hazlo. Busca la misericordia, busca la presencia del Señor y verás el poder de Dios, y verás la mano de Dios obrando en tu vida, y verás cómo Dios te levantará también. Alabado sea el Señor. Póngase de pie la iglesia. Bendito sea el Señor. No lo descuidemos. Cristo está a las puertas. Padre que estás en los cielos, Señor, Padre Santo, en esta hora, Dios mío, he hablado tu palabra, Señor, he predicado tu palabra, Señor.